En el año 2004 en Indonesia, el tsunami que ocurrió en ese año mató a 227,000 personas. En diciembre de 2019, la pandemia del coronavirus mató a 14 millones de personas en solo 2 años. Y todos estos acontecimientos y estas tragedias nos hacen recordar a cada uno de nosotros que todos, sin excepción, estamos condenados a muerte, mis hermanos. Todos sin excepción. Y la Biblia nos dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto nos quiere decir que no existe transmigración de las almas, que no existe la reencarnación, inclusive que no existe el purgatorio, como lo dice la doctrina de la tradición. Así que no importa, mi hermano, la forma en que mueras o el lugar donde mueras. Un día tendremos que estar tú y yo frente a frente delante de Dios, ya sea como tu juez o como tu salvador. Y es aquí que nos damos cuenta, mis hermanos, que la vida en este mundo es temporal y frágil. Y si tenemos en cuenta que todos sin excepción tenemos que morir, veamos ahora cómo cambia la perspectiva conforme a la Biblia y cuando nos encontramos lejos de Dios. Y si tenemos en cuenta que cuando mueren 150 personas en un avionazo, o otras 270,000 que murieron en el tsunami de Indonesia, a estos acontecimientos le llamamos desgracias. Pero cuando morimos individualmente, cuando morimos uno por uno, ya sea en nuestra casa, en el hospital, le tomamos menos importancia. Ahora recordemos, por ejemplo, todas esas personas que murieron en esas tragedias que hemos ya mencionado. Algún día todos ellos tenían que morir, y la manera como vamos a morir y el lugar donde vamos a morir no lo decidimos nosotros. Nadie va a elegir si va a morir de una enfermedad, si va a morir porque le cae el techo de un edificio en un temblor, ¿sí, mis hermanos? O si morimos quemados en un avionazo. Todos quisiéramos morir relajadamente en nuestro hogar, en un hospital cómodamente, con una linda enfermera al lado, rodeados de toda nuestra familia, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. Cuando las personas mueren en un accidente, sucede que siempre las personas culpan a Dios. ¿Sí? Culpan a Dios y lo acusan de la forma en que estas mueres, y dicen: es que no tenían por qué morir esas personas así, de esa manera tan horrible, ¿sí? Como en el tsunami de 2004, que murieron más de 100,000 niños, y la gente dice: ¿por qué tendrían que morir estos niños? Y se preguntan: ¿dónde estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Y a veces imaginamos como que Dios está por ahí sonoliento, y que van los ángeles y le dicen: Señor, Señor, un tsunami. Y que el Señor dice: ¿y por qué no me avisaron? No, mis hermanos, esto no sucede así. Dios está al control de todo, mis hermanos. Pero ellos se preguntan: ¿dónde estaba Dios que ocurrió esta desgracia? Ahora aquí podemos preguntarnos, de acuerdo que esto hablamos de los niños que murieron, ¿qué es mejor? ¿Morir siendo joven o morir de muchos años? Y dice el libro de la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida con Cristo es mucho mejor. Pero también en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, nos dice: bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Sí, mis hermanos? Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus obras. Ahora, sabemos que seguirán ocurriendo estas catástrofes, ¿sí?, por todo el mundo. Pero veamos la perspectiva de Dios, que es muy importante,
y no solo nuestra visión, mis hermanos. Así que vayamos al libro de Isaías, capítulo 55, verso 8, que nos dice, vamos a ir rápido, mis hermanos, y dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos, dice, hablando el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Él nos dice, yo no pienso como ustedes piensan, ni la forma en cómo ustedes ven las tragedias. Entonces, la forma en cómo vemos las tragedias es muy diferente a cómo las ve el Señor. Y lo que para ti y para mí es una tragedia, no lo es de esa manera para el Señor. Y por eso, la mayor parte de los ateos, el 90% de ellos, son personas amargadas, enojadas contra Dios. Muchos de ellos en su adolescencia fueron católicos o cristianos, y ellos oraron por un familiar que estaba enfermo, ya sea por su madre o ya sea por un hermanito, y al ver que el familiar muere, lamentablemente se vuelven a preguntar, ¿y dónde está Dios que se murió mi familiar? ¿Por qué Dios permitió esto? Y se amargan contra el Señor, se enojan y se vuelven contra Dios. Y esto, mis hermanos, es terrible, porque el hecho de no entender a Dios y la forma en cómo opera en el mundo, muchos llegan a pensar que ellos podrían hacer un mejor papel que Dios, que ellos no permitirían las cosas que Dios permite, que ellos no permitirían que un niño muera a los 5 años. Pero se nos olvida, mis hermanos, que nosotros no somos Dios. No podemos pensar que si nosotros tuviéramos el control, haríamos un mejor papel que Dios. Porque para poder entender a Dios, tendríamos primeramente que crecer en santidad y en los temas espirituales, mis hermanos. Y esto para ir poco a poco entendiendo los pensamientos de Dios. Y es esta la razón por qué no entendemos a Dios, mis hermanos. Porque nunca hemos crecido en las cosas espirituales. Y se nos dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos vuestros caminos y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Ahora, los científicos que han querido conocer a Dios desde su perspectiva científica han chocado con el mensaje de Jesús, y a eso se le llama soberbia intelectual. Desafortunadamente, el ateísmo también sigue aumentando, mis hermanos, y la gente cada vez se va separando más y más de Dios. Y el problema radica en que nosotros no hemos crecido en lo espiritual. Entonces, a lo que nosotros nos puede parecer una tragedia, como este tsunami que venía y que ni siquiera se alcanzó, no lo es para Dios. Ahora, veamos el más grande ejemplo de una tragedia: la muerte de nuestro Señor Jesús. Y ahí estaba Cristo delante de 2 grupos de hombres, mis hermanos: los religiosos, primeramente, o sea, los fariseos, que para ellos Cristo solo significaba tropiezo, ¿sí? Tropiezo a sus costumbres, y también estaba delante de los griegos. Para los griegos, de acuerdo a su sabiduría de ellos, no había una sola historia en la cual Zeus permitiera que torturaran y mataran a uno de sus hijos. Entonces, para los seres humanos, esto era una tragedia. Ver a ese hombre ahí ensangrentado, crucificado, ¿sí? Lleno su cabeza de espinas y el rostro desfigurado por el castigo. ¿Y por qué? Se preguntaban, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo defiende? ¿Por qué no permite que baje de la cruz? Pero lo que no sabíamos, mis hermanos, que ante nosotros se escondía detrás de esto la sabiduría de Dios. Se escondía el plan más grande de toda la redención humana.
Porque Dios tomó lo insensato, mis hermanos, para tratar de enloquecer nuestra propia sabiduría y nuestra propia forma de pensar. Entonces tuvo que bajar Dios a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo para revelar al Padre y a cualquiera que Él lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, verso 27, mis hermanos. Mateo 11, 27 nos dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es que no vamos a conocer a Dios por medio de Buda, mis hermanos, ni a través de Confucio, ni a través de la meditación trascendental, ni por peregrinaciones, ni ritos, ni misas, solo a través de su Hijo, que murió en una cruz, mis hermanos, y que fue sepultado y que resucitó a los 3 días, y cual su nombre es Jesús, mis hermanos. Solo a través de Jesús vamos a poder conocer al Padre. Ahora, las catástrofes, las pandemias y las tragedias tienen que ocurrir antes de que venga Cristo. Él lo profetizó que habría pestes, hambre, y que las naciones se levantarían una contra otra. Dice Lucas 21:6, la gente desfalleciendo por el temor, por el bramido de las olas. Y así era lo que esperábamos con este tsunami, ¿verdad? Y así fue escrito esto hace 2000 años. Y es increíble cómo se encuentra la humanidad confundida, preguntándose, mis hermanos, gritando: ¿qué le está pasando a la tierra? ¿Qué es lo que va a suceder? Dicen muchos. ¿Será que comenzará ya la tercera guerra mundial? ¿Será que Rusia va a atacar a Estados Unidos por el conflicto de Israel? Y así se encuentra la humanidad confundida, preguntándose: ¿qué le está pasando a la tierra? ¿Qué es lo que va a suceder? Y estamos en un punto de la historia, mis hermanos, tan confundido, que esta es la hora de la iglesia. Este es el momento en que más podemos darle al mundo la luz que están buscando. Pero el mundo, mis hermanos, ¿qué hace? Está buscando la respuesta a través de religiones, a través de filosofías, o poniendo su esperanza en políticos, mis hermanos. Y están todos tan confundidos. Ahora, como ya lo vimos, todos tenemos que morir, porque este es un hecho. Este es un hecho, esta es una verdad. Y la pregunta más importante y la que nos debería preocupar hoy día, más que si vamos a morir en una tragedia, la pregunta más importante es que si tú estás preparado para morir hoy. Hace una semana el hermano Nathanael hacía la misma pregunta: ¿están ustedes preparados? Y dijo él: no me respondan. Pero la pregunta más importante de este día es que si estás preparado para morir en este día. Porque ahí mismo puede haber una tragedia. Aquí y yendo a tu casa, tal vez mañana no amanezcamos. ¿Estás preparado para el día en que Dios te llame a encontrarte con Él? Ya sea como tu juez o como tu salvador. Yo les hago esta pregunta realmente: ¿están preparados para morir? Porque todos tenemos que morir. No importa si es en un tsunami, en un temblor o en un huracán. La pregunta es si estamos preparados para morir. Si estás preparado para ese momento en que saldrá de tu cuerpo el alma y tu espíritu. No importa lo que le ocurra a nuestro cuerpo, si moriste ahogado, aplastado por un edificio, o quemado, o en un avionazo. Pero ¿qué hay de tu alma, mi hermano? ¿Qué hay de tu espíritu? Acerca del espíritu, Eclesiastés 12:7 nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿qué hay de tu alma? ¿Qué vas a hacer el día de tu muerte?
¿Tú crees que Dios te dará la oportunidad de arrepentirte en ese momento como te la está dando hoy en día? Ese día, si ocurre una desgracia y comienza a temblar y se cae tu casa, ¿tendrás tiempo ahí en el temblor que está moviendo todo para pensar y en ese momento arrepentirte? No, mi hermano, no vas a tener tiempo. Pero, mis hermanos, ¿qué dice la mayoría de las personas? Pues el día que yo ya vaya ahí en la ambulancia, que me lleven de emergencias, ahí me voy a arrepentir. Ahí en la ambulancia, ahí, en lo que llegamos al hospital, y si me muero, pues ya me arrepiento ahí en la ambulancia, ¿verdad? Qué fácil, mis hermanos. Pero no podemos burlarnos de Dios. Dios nos está dando la oportunidad hoy día de arrepentirnos, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Recuérdenlo, mis hermanos. Ahora, las desgracias que ocurren en el mundo también nos sirven para valorizar la vida, para valorizar la familia. Ocurrió tal vez en tu trabajo algo y murió una persona. Pudiste haber sido tú. Y esta tragedia te cambia tu vida. En lugar de que llegues esta noche o mañana en la noche a pelear con tu esposa, te comienzas a recapacitar. Y si hubiera sido yo la persona que hubiera muerto, pero tú llegas y haces un escándalo porque está tu comida fría, porque no te atienden inmediatamente que llegaste. Las desgracias nos ayudan a valorizar la vida. Recordemos el 11 de septiembre del 2001. Todas las personas que fueron a trabajar a las Torres Gemelas, nadie de ellos imaginaba que esa mañana sería el último adiós que le dieran a su familia, que era la última vez que los iban a ver, porque no iban a regresar jamás. Y es por eso que esta noche yo te pregunto una vez más: ¿estás tú preparado para una desgracia? ¿Estás preparado para una desgracia de esta magnitud y enfrentarla con la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y decir: el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Como lo hizo un hombre en la Biblia llamado Job, que de la noche a la mañana perdió todo: hijos, propiedades, sus animales, su ganado, todo. Y que en lugar de amargarse contra Dios, bendijo su nombre, y Dios le dio 2 veces más de lo que tenía. Y así es como pasa la vida, mis hermanos, en un instante. Y los que somos ya adultos comenzamos a valorizar más lo importante que es la vida, y nos damos cuenta la vanidad y la vaciedad, la falta de propósito y de sentido que la mayor parte de los seres humanos tienen, y que siguen luchando por obtener más dinero. Y no es que sea malo el dinero, mis hermanos, pero hay un afán por hacer dinero, por tener propiedades. Y le preguntan a un joven: ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué dice el joven? Pues algo que deje mucha lana, dice, que deje mucho dinero para tener posesiones, para tener autos, para andar bien a la moda, mis hermanos, ¿sí? Y así están los artistas y los deportistas, que fácilmente llegan a la fama, y después que ya tuvieron dinero, que tuvieron poder, siguen vacíos. Y por ello se suicidan a estas personas, porque siguieron vacíos sin poder llenar su interior. Porque no hay nada que pueda hacernos sentir pleno, como lo dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4. Porque de esa agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te doy será una fuente que salte para vida eterna. Mis hermanos, el hombre es vano en su forma de vivir, y de repente le llega la muerte. ¿Y qué hizo con su vida? ¿Qué hizo? Nada. Y esta es la forma en que la Biblia nos dice que algún día entregaremos cuentas a Dios.
Ahora veamos la muerte de los niños, que por no ser responsables de sus acciones, ya que todos ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también veamos la muerte de un cristiano, que es muy diferente. Mis hermanos, no importa cómo muramos, las angustias que atravesemos, la Biblia nos llena de esperanzas esta noche. Por ejemplo, mis hermanos, en el Salmo 116, verso 15 nos dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios se alegra de recibir en su gloria a sus santos. Pero nuestro instinto de supervivencia nos dice que aunque mi abuelita tenga ya 98 años, queremos que siga viviendo. ¿Por qué? Porque no podemos imaginar la gloria de Dios que le está esperando, mis hermanos, y nos aferramos a que siga con nosotros. Escuchemos lo que dice Proverbios 14:32, y dice: por su maldad será lanzado el despiadado. Y aquí viene lo bueno: mas el justo en su muerte tiene esperanza. El justo en su muerte tiene esperanza, la esperanza de vivir en la gloria de Dios. Pero si tú escuchas este mensaje esta tarde y mueres sin Cristo, entonces no hay ninguna esperanza para ti. Y si mueres sin Cristo, vas a ser condenado para siempre, alejado de la gloria de Dios. Y cuando estés en otra vida, recordarás que Dios esta noche te habló a tu corazón y tú lo rechazaste por tu corazón endurecido. Y así acumularás ira para el día del juicio justo de Dios. Ahora veamos en Isaías 57, que nos dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Murió una persona honorable, una persona buena, y a nadie le importa. Pero muere un artista, muere un presidente, y se hacen grandes manifestaciones. Pasa ahí el féretro por las calles y le aplauden y le avientan papelitos, y se arma un gran alboroto. Mis hermanos, y todo eso que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Y no nos sorprende que el mundo alabe a aquellos que no lo merecen. No, mis hermanos. Pero veamos ahora la gran diferencia entre una persona cristiana que no pertenece a ninguna religión. ¿Y cómo está eso? Que la persona cristiana no pertenece a ninguna religión. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión, mis hermanos. Y veámoslo entre otra persona quien no lo es. Porque tú puedes ser católico, ¿sí, mi hermano? Puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser mormón o adventista. No importa el título que tenga tu religión a la cual perteneces, si no hay dentro de tu corazón, ¿sí?, al Señor Jesucristo. Hermanos, no es la religión la que nos salva, entendamos esto. Quien salva es la persona de Jesucristo, mis hermanos. Entendamos esta verdad. No, pero yo soy bautista y soy mejor que tú. Y yo soy pentecostés y yo me gozo más que tú. No, pues yo soy del séptimo día y cumplo la ley del sábado y tú no. Mis hermanos, no es nuestra religión, es la persona de Cristo la que salva. Alguien me ha dicho: ¿y ahí donde vas tú se predica la verdad? ¿Tú tienes la verdad? No, yo no tengo la verdad. La única quien tiene la verdad es Cristo, no yo. Yo hablo su palabra, pero esta no es mi palabra, es la palabra del Señor. Amén. Dice Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está
en su Hijo. Una vez más, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú no tienes un tiempo diario con Dios, mi hermano, donde oras y descubres que platicas con Él y que Él ya se hizo realidad en tu vida, pero tú sigues con tu religión te va a condenar, mi hermano. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que no tienen un padre aquí terrenal, sino de Dios. Hermanos, todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios los que le hemos recibido y los que hemos creído en su nombre, mis hermanos. Amén. Un día me escuchaba a Facundo Cabral, que decía él, un cantante argentino, que no lo conozca, decía él que el diablo era hijo de Dios, y eso es un error. Dios creó un querubín bello llamado Luzbel, y este se hizo diablo. Dios no lo hizo diablo, Él se hizo diablo. Y les pongo un ejemplo sencillo. Una madre da a luz a un niño, y en el transcurso de la vida se vuelve un criminal. ¿Acaso la madre dio a luz a un criminal? Él se volvió criminal. Entonces la diferencia, quienes hemos aceptado al Señor Jesucristo, quienes hemos creído en Él, somos hechos llamados hijos de Dios. Pero todos los demás son criaturas de Dios. Nacemos siendo criaturas de Dios y nos convertimos hijos de Dios. Y desde esta forma, mis hermanos, que hemos creído en el Hijo de Dios, que nuestro nombre será escrito, ¿en dónde, mis hermanos? En el libro de la vida, cuando aceptamos al Señor, y es entonces que podremos ser salvos de la condenación eterna, mis hermanos. Y es para esto, tal vez a las personas que están nuevas hoy aquí, que se les hace una invitación de recibir al Señor Jesucristo. Y esta invitación que se les hace no es para ir domingo a domingo tocando puertas y llevando una revista a entregar, ni que tengas que ir las mujeres con una falda hasta el talón. No, esta invitación no es para eso, mis hermanos. Es para recibir al Señor Jesucristo y que seas llamado hijo de Dios. Ahora, en Mateo 24:6, Jesús profetizó acerca de todas estas desgracias que hemos estado hablando, que suceden en el mundo. Y se habló de guerras y del odio y la falta de amor y la deshumanización, la falta de afecto natural, y aún peor, el síntoma más grande que ocurre en el mundo, la descomposición social. Una descomposición social que está delante de nosotros. Hermanos, no nos asustemos de los tsunamis, no nos asustemos de los temblores, los terremotos, porque todo esto va a seguir sucediendo en el mundo. Asustémonos en cambio, mis hermanos, de la descomposición social que estamos viviendo. Asustémonos de la descomposición social de los matrimonios, de la descomposición que está ocurriendo en la familia, porque el matrimonio es el fundamento de toda la sociedad, y la familia también lo es. Y una familia consta de un papá, un varón y una mujer y sus hijos. No, la familia no consta de dos hombres y de un hijo, ni de dos mujeres y de un hijo, mis hermanos. La descomposición más terrible a la que ha llegado la sociedad humana es la inmoralidad. Y todos estos acontecimientos son como un síntoma
de que la sociedad ha llegado a los juicios de Dios. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Ocurre una tragedia y culpamos a Dios. Y no nos damos cuenta cómo estamos viviendo como sociedad, que estamos permitiendo todas estas situaciones y lo tomamos a lo ligero. Y vemos que van por allá dos chicas tomadas de la mano y que pues lo está bien. Al rato, si mi hija dice que ella quiere tener una novia, que la tenga. No, mis hermanos, esto es pecado. No culpemos a Dios de los terremotos. No culpemos a Dios porque a veces mueren tantas personas. Veamos el comportamiento del ser humano y el pecado tan descarado de él, que está aceptando todo esto como algo normal. Y no es normal, es pecado. La descomposición a la que hemos llegado, porque un niño necesita de una madre y de un padre, no de dos papás ni de dos mamás. Un niño necesita identidad, la identidad de un padre. El niño necesita una madre donde refugiarse. Y por ello, mis hermanos, los juicios de Dios están como nunca, porque nos estamos descomponiendo, porque es lo moral a lo que Dios le da importancia. Es lo moral lo que Dios le da importancia, mis hermanos, y nosotros tenemos la oportunidad en esta tarde de arrepentirnos de la manera tan vana en que vivimos nuestra vida. Cristo, mis hermanos, vino para formar nuestras vidas, para darnos paz, para darnos dirección, para abrir nuestro entendimiento y comprender cuál es el propósito en el peregrinaje en este mundo. Vengamos a la cruz, mis hermanos. Vengamos a la cruz, y dice Isaías 1, capítulo 1, verso 18. ¿Qué nos dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, de así de rojos, mis hermanos, como la nieve serán emblanquecidos. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir, mi hermano, que el mensaje de Jesús es, más bien, no es, mira, deja la borrachera. Ese no es el mensaje de Jesús. O deja a tu amante. No. Jesús dice, ven así como estás. Ven con esta culpa que te está destrozando, porque la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Pero ¿qué decimos, mis hermanos? No, gracias. Es que yo primero quiero cambiar. Será para la otra. Y nunca lo vas a hacer. Nunca podrás cambiar. Si así fuera, si hubiera alguna fuerza dentro de nosotros que nos pudiera proporcionar cambiar nuestro corazón, entonces no hubiera muerto Cristo, mis hermanos. ¿Para qué murió Cristo? Si dentro de nosotros hay una fuerza la cual nos puede hacer cambiar. ¿Fue entonces en vano la muerte del Señor? Pero Él murió precisamente por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad de vivir para Dios. Y este es el mensaje de la cruz. Vengan así como están, así con tu pecado que tienes. Si abortaste una o dos veces, si engañaste a tu esposa, ven así como estás. Dios nos acepta así como estamos. Vengan así como están. Dios nos acepta así como estamos, sucios por el pecado, mis hermanos. Pero todos dicen, es que no estoy preparado, pastor, para la próxima. Pero ¿saben lo que pasa, mis hermanos? ¿Por qué decimos para la próxima? Porque no queremos dejar nuestros pecados, porque no queremos arrepentirnos, porque no nos conviene, porque amamos más nuestro pecado. ¿Para qué me arrepiento? Y así dije yo el día que acepté al Señor.
dije, mira dónde me fui a meter. Ahora ya no voy a poder ir al lugar que iba. ¿Sí? ¿En dónde me fui a meter? Pensé yo. No, mis hermanos. Pensamos así porque amamos más el pecado. Por eso decimos, hay para la otra. Como si fuera cuando estamos ahí en la playa y vienen a vendernos un collarcito, los lugareños de ahí de la playa. Hay para la otra, cuando pasas ahí te lo compro. Así le decimos al pastor. Mis hermanos, el mensaje de Jesús esta noche es: ven así como estás. Así con tus pecados, ven delante del Señor. El Evangelio de Marcos 2:17 dice: Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Recordemos que dentro de nosotros no hay nada que podemos acercarnos a Dios. Y dice el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mis hermanos, yo no vine a entristecerlos, yo no vine a desanimarlos. Hermanos, vienen mejores tiempos para nosotros. Las tinieblas van a cubrir la tierra, pero nosotros, la iglesia, le resplandecerá la luz a todos a los que quieran vivir cerca de Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos. A cada uno de nosotros yo les invito, ¿sí? Y comenzaremos ahora a seguir a Dios, a darle la mano y confiar en su poder. Él va a poder darnos esa vida abundante que nos vino a prometer. Tú solo tienes que aceptar este regalo, poner fe en tu corazón y hacer esto que Dios te manda hacer antes de que llegue a ser demasiado tarde, mis hermanos. Antes que llegues a endurecerte de tal manera en tu corazón que si dices acepto al Señor para la semana que viene, será tal vez muy tarde. Antes de que llegues a endurecerte y no recibir a Cristo hoy, porque tu corazón se endurecerá más, porque escuchaste su voz y no quisiste aceptar su perdón. Hermanos, Dios nos ama aún cuando estás en tus pecados. Él dio la vida por ti. Y esto no quiere decir que peques, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos. Pero aquí alguien que no ha recibido al Señor, alguien que está titubeando, alguien que está con un paso, un pie adentro del camino y otro afuera, esta predicación es para él. Aún así, en lo que, y vamos a decir, me voy a generalizar, aún así en lo que estemos, Dios nos ama así. Dios no nos ama por lo que somos, mis hermanos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. ¿Sí? Todos saben que yo soy alcohólico, mis hermanos. Dios no me ama por ser alcohólico, sino a pesar de ser alcohólico. Me ama el Señor. No hay nada bueno en mí que pudiera hacerme apto ante el Señor, pero el Señor en su amor me ha aceptado, mis hermanos. Dios nos ama aún con nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Dice la Escritura: mas Él fue herido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por nuestras rebeliones, mis hermanos, esos clavos en sus manos y en sus pies nos dicen que Él nos ama y que Él ha pagado la cuenta que todos tenemos pendientes con su Padre. Mis hermanos, nosotros podemos vivir una vida humillada y despojarnos de toda soberbia intelectual. Aceptar que hay un Dios quien toma muy en serio la moral y que Él es el único que puede dictar y someternos a los mandamientos que nos ha dejado para que nos vaya bien en este mundo, mis hermanos. Obedecer a Dios es sinónimo de paz.
Es sinónimo de tranquilidad, de bienestar y de gozo, mis hermanos, de esperanza, de seguridad. Rechazar los preceptos morales de Dios y rechazar lo que Él hizo en la cruz es vivir una vida de autodestrucción, donde cada día te vas a sumergir más y más sin que te des cuenta en el pecado. Y cuando mueras, ahí te estará esperando la condenación eterna, porque todos, sin excepción, somos eternos, y unos seremos levantados para vida eterna con Jesús y otros serán levantados para condenación eterna, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿qué hay de aquellas personas que lo han despreciado y lo rechazaron? Han escogido estar separados para siempre de Él. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Sí? Me preguntarás en este momento. Yo quiero estar tranquilo a la hora de mi muerte, tener la absoluta seguridad de que Dios está conmigo y yo con Él. ¿Qué te diría yo, mi hermano? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que con tu vana manera de vivir has ofendido las leyes de Dios. Cree en la cruz, en Cristo que pagó con su sangre por todos tus pecados, y que a los 3 días el Padre lo levantó de los muertos y le dio vida y lo resucitó. ¿Para qué, mis hermanos? Para darnos la esperanza que un día volveremos a vivir eternamente, aún así muramos, y que solo vamos de paso en esta vida, mis hermanos, porque esta vida no lo es todo. Nos espera una eternidad en los cielos, donde el Señor mismo nos dice en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 21:4, nos dice esta gran verdad, que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, mis hermanos. Imagínate tú que el Señor mismo te reciba y todas esas lágrimas que tú derramaste en la tierra por cómo te trataron, por lo que te hicieron, por todo lo que te robaron, por lo que te explotaron, por lo que se burlaron de ti por ser cristiano. Dios mismo enjugará tus lágrimas. Y dice, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las primeras cosas pasaron. Todo dejará de existir, mis hermanos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para finalizar, vamos a hacer la invitación para aquella persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo pueda tener la decisión de aceptar al Señor Jesucristo en esta noche, pero eso lo va a hacer el pastor Adonai. Yo creo que el llamado es para todos los que estamos aquí esta tarde, a llevar una vida no religiosa, sino centrada en Cristo, una vida consagrada al Señor. Y si alguien necesita entregar su vida a Jesús, este es un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Es un buen momento para decirle al Señor, quiero estar listo en caso de que tú vengas por tu iglesia esta tarde, esta noche, o en caso que decidas que yo muera hoy, ¿verdad? Yo no sé cuántos están listos. Vamos, mis queridos hermanos que están todavía conectados con nosotros en el Facebook, a despedirlos a ustedes con un fuerte aplauso, que se escuche el aplauso. Nuestras oraciones, muchísimas gracias por darnos su escucha activa y generosa. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor y nos vemos el próximo domingo.